pero igual es muy alta la cantidad de pobres. Ahora él quiere insistir en esa línea para demostrar que también tiene sensibilidad social y que no solamente es producto financiero lo que le interesa. Yo creo que eso lo está tratando de hacer. Yo creo que lo está haciendo, pero ahora tenemos este asunto de la libra en el medio que complica un poco la situación, ¿no? Antes de arrancar, acordate, suscríbete al canal Ahora Play acá en el botoncito de acá abajo. Y después, eso sí, dale likes a los videos y activa la campanita, así te enterás cada vez que empieza alguno de nuestros programas. Ahora sí, vamos a escuchar. Mira, ayer Caputo dio una entrevista a Eduardo Feynman, el ministro de Economía, sobre el tema FMI. Dijo esto. Nosotros tenemos que pasarlo por el Congreso, acordar el monto final, cómo se desembolsa, Congreso, y después ellos al borde. El monto, es el paso. 10.000, 12.000, 15.000, 20.000. No, el monto no lo puedo decir. ¿Está en ese rango? No lo puedo decir, pero digamos, va a ser un monto suficiente para recapitalizar el Banco Central. Y aprovecho para aclarar que no va a implicar que aumente el nivel de deuda del país. ¿Qué sacás en limpio de esta declaración de Caputo? Porque él ahí dice va a tener que pasar por el Congreso el acuerdo. Lo que acordemos con el fondo va directamente al Congreso. Vos viste que el gobierno hasta ahora trataba de que eso no sea así, justamente la evaluación era, bueno, como no se va a aumentar la deuda, entonces no hace falta que vaya al Congreso. Pero bueno, ayer Caputo dice, sí, va al Congreso. En base a lo que acabas de escuchar y en base a lo que tal vez vos sepas, ¿qué te imaginás de ese acuerdo con el FMI? Yo creo que va a ser un poco conflictivo porque el Congreso siempre presenta diferencias políticas importantes y por lo tanto algunos se oponen porque son de otra ideología. O sea, eso es muy común en el Congreso. Pero bueno, esperemos que se presente adecuadamente y se pueda llegar a establecer un acuerdo con el fondo que venga bien para la Argentina. Ahora no sabemos cómo va a ser porque según los rumores el fondo pedía una devaluación o por lo menos considerar algo del tipo de cambio y lo que ofrece, digamos, Caputo es bajar las retenciones y otras medidas complementarias que van en el sentido de devaluar para los sectores que más necesitan, pero que no son una devaluación. La devaluación pasó del 2% a 1% nada más, y eso, digamos, es poco, entonces va a generar ruido porque está forzando un poco la situación. Nosotros calculamos el tipo de cambio real desde 1870 hasta ahora con Estados Unidos, con la inflación de ambos países, año por año, y nos da como tres etapas. Una etapa donde hubo entrada de capitales, 1870-1930, un año de los militares y 2 o 3 años de la convertibilidad. Eso da 769 pesos por dólar el promedio de toda esa etapa. Y después otra etapa de salida de capitales. ¿En qué etapa te da 769 promedio? La etapa de entrada de capitales. Ajá. Cuando entran capitales el tipo de cambio está por debajo del promedio, que es 1.200 pesos, y está un 31%, 40%, no me acuerdo exactamente cuánto, pero debajo del promedio. Ahora, la etapa de salida de capitales, donde la gente busca llevarse los dólares al exterior, da 1.739, o sea que eso también está lejos. Y después tenemos la etapa media, que es el promedio de todos estos números, que da 1.200 pesos, cerca del tipo de cambio oficial. Esto a precios de febrero del 25, ¿no? O sea que está bastante al día, de acuerdo a los números salió bastante bien. Y bueno, eso nos indicaría que para el gobierno el promedio del tipo de cambio y el tipo de cambio efectivo que tenemos no está tan mal, está bastante bien. Eso es lo que cree el gobierno. Y yo te pregunto a vos ahora, digamos, ¿a vos qué te parece para este momento de la dinámica económica? ¿El dólar a cuánto debería estar? Que fue el promedio de 1.200, de entradas de capitales de 769, dijiste, o de
700 pesos, que fue cuando hubo, digamos, el dólar de crisis, de salida de capitales. ¿Cuál es el dólar que hoy le conviene a la Argentina para crecer, para eso, para desarrollarse en Bueno, este dada momento? dada la evolución de las reservas, que no es muy buena, es bastante mala, no se pudieron aumentar prácticamente nada, o muy poco, efectivamente convendría un tipo de cambio un poco más realista. Pero el gobierno tiene el cepo que le permite controlar el tipo de cambio a un valor que le parece bien y lo usa para bajar la inflación a las cifras más bajas que pueda. Cuando baja la inflación y el salario aumenta, el salario nominal aumenta, eso significa que van bajando los pobres, porque está calculado así por el INDEC con una línea en la cual si llega tanto es pobre, si no llega tanto no es pobre. Entonces, eso produce una bajada de 8 millones de pobres desde que estuvo en 54 hasta ahora que está en 36. Pero igual es muy alta la cantidad de pobres. Ahora él quiere insistir en esa línea para demostrar que también tiene sensibilidad social y que no solamente es producto financiero lo que le interesa. Yo creo que eso lo está tratando de hacer. Yo creo que lo está haciendo. Pero ahora tenemos este asunto de la libra en el medio que complica un Sí. poco la situación, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a ver, quiero volver sobre este tema. Digamos, hoy en día vos crees, digamos, teniendo en cuenta, vos dijiste, el fondo te está pidiendo una devaluación. Vos tenés hoy el dólar en 1.050 pesos, el oficial. Decís, en las épocas buenas teníamos 700 y pico de pesos el dólar, que es lo que dice el gobierno. El gobierno dice Claro. que todavía puede bajar. ¿Qué me vienen a decir con devaluación Sí, si pero el puede dólar bajar. puede bajar? Vos decís, el promedio de los últimos, ¿qué dijiste? 100 años o más, 1.200 pesos, 1.200. Exacto. Entonces, la pregunta, 1204. te insisto con esto, para este momento de la economía, donde vos no tenés, recién vos decías hincapié, no tenés reservas, necesitas que entren capitales, se te terminó, digamos, una época, por ejemplo, tenés vaca muerta, toda parte energética que te va a ayudar, necesitas que vengan capitales para que la economía se empodere y vuelva a crecer. ¿Qué dólar te necesitas, te conviene tener? ¿Te conviene darle bola al fondo y pegar Bueno, eso sería una lo que a llamamos ver, la paridad teórica de equilibrio, paridad teórica, porque no se aplica en ningún año desde el punto de vista del mercado, pero da 1.647 pesos por dólar en febrero de este año. O sea que da bastante más que lo que tiene el gobierno, que tiene 1.050. claro. Efectivamente, ese es un punto negativo. Pero ahí, digamos, lo que dice el gobierno es que en aquel momento que calculamos la base, en varios años, si bien había equilibrio del sector externo, no había equilibrio fiscal, había déficit fiscal. Entonces esto es una novedad bastante buena y a su vez no tenemos vaca muerta, ni la minería de cobre, ni oro, ni tampoco tenemos el litio, tenemos solamente la pampa húmeda. Si Claro. todo eso llega junto, va a producir una caída del tipo de cambio real. Y entonces, bueno, tenemos que ir bancándonos esto porque posiblemente sea el futuro a mediano plazo. No digo que ahora ya lo es, porque no está entrando capitales, por el cepo sobre todo, Claro. pero con el tiempo se iría logrando. ¿Y vos qué crees, Y esto Orlando, puede ser. que el gobierno, volviendo al tema del acuerdo con el fondo, imaginás un acuerdo por este año, digamos, con el FMI, que dure este año solamente para esperar que pasen las elecciones sin tener una salida del cepo, una devaluación en el medio? ¿Imaginás que recién después de las elecciones se va a ir un plan de estabilización con un régimen cambiario Claro. distinto? ¿Qué es lo que vos tenés en la cabeza? Yo imagino exactamente eso, digamos, después de las elecciones se va a buscar tener un solo tipo de cambio, no el contado con liqui, no el MEP, no el mercado Ajá, libre ni el mercado oficial, sino un solo tipo de cambio y tener, digamos, algunos tendrán retenciones, pero otros ya no, como todas las economías regionales que no van a tener retenciones. Y entonces nos vamos a encontrar frente a un movimiento del tipo de cambio más realista. Ahí se establecerá el nivel efectivo del tipo de cambio y tendremos que basarnos en eso para
hacer nuestras cuentas de rentabilidad. Yo creo que eso es fundamental. Ahora hemos visto que no aumentó para nada el precio de la ropa, bajó inclusive Sí. el último mes, porque hay mucha gente que va a comprar ropa a Chile, a Brasil, etcétera. Claro, O y eso sea le que puso. Sí. eso le puso un freno al sector, efectivamente. Sí, sí. Y Orlando, y justamente en temas de inflación que ustedes miden semana a semana ahí justamente en tu consultora con Spotorno, ¿qué les está dando en esta primera quincena de febrero? ¿Cómo viene la inflación? ¿Qué proyección tenés para este mes? Porque venimos justamente de un enero donde, digamos, dio apenitas arriba del 2%, pero por encima de lo que es el actual crawling peg del 1%. Estuvo más o menos en línea con el anterior crawling del 2, pero que para esta primera quincena de febrero, ¿qué viste y qué proyección tenés de inflación? Bueno, nos dio bastante bien, por más que subió el precio de la carne vacuna y algunos otros precios sustitutivos, todavía la proyección para el mes entero nos da 1,9 y nos dio 1,7 hasta ahora, las primeras 2 semanas, o sea que todavía sigue bajando la inflación bastante a pesar de las dificultades que había con el precio de la carne. Efectivamente, así que eso podría traer como consecuencia un aumento del salario real y otra bajada de la pobreza, porque yo asocio siempre aumento del salario real con una bajada de la pobreza mayor o menor. Así O que sea eso que, se fue dando durante el año. Sí. no, te interrumpí, discúlpame, pero entonces vos ves hasta ahora, primera quincena 1,7, pero simplemente ves una inflación del 1,9 para este mes de febrero. O sea, Claro, más porque baja no que está la de aumentando enero. ahora. Claro, porque Mirá encima vos. se bajó la devaluación al 1% y no hay Sí, aumento de precios. O sí. sea que eso nos da poco variación por semana. Acá alguien de la comunidad Tate dice, ¿será porque el consumo no repunta? Acá sabes que, ahora antes de que me respondas, en las últimas horas Sentia, que nosotros seguimos muy atentamente, seguramente vos también, que es la consultora que mide el consumo masivo, supermercados, grandes supermercados, todas las cadenas y también los autoservicios, mira lo que da. En enero, 10,6% ventas, consumo masivo, respecto a enero del año pasado, que ya había sido, ya no fue un buen mes enero del año pasado. Ahí lo ven, al principio había dado, creo que dice 3,8, ahora lo voy a chequear igualmente, Sí, porque veo el número muy chiquitito, lo había visto en el original, lo estoy diciendo de memoria, pero en enero del año pasado ya había dado negativo, contra enero del exacto. 2023. Entonces ahora, este enero, ya no lo estás comparando con niveles altos de consumo. Ya no existía esa Argentina donde la gente se apuraba para ir al supermercado porque le aumentaban las cosas o no sabía si iba a haber arroz. Era una economía ya que estaba inflacionada, había tenido un salto inflacionario muy grande en diciembre, 25,5, enero 20,6, y en ese contexto de gran pérdida de poder adquisitivo, la gente ya dijo, no tenía con qué ir a comprar. Entonces, contra eso estás comparando. Y a pesar de eso, las ventas de supermercados y autoservicios te da el 10,6% abajo. No sé qué Negativo. evaluación haces vos de este número, y sobre todo lo que acá preguntaba, si la inflación no está contenida porque el consumo no repunta, que preguntaba Tate. Bueno, algo repunta el consumo, por ejemplo, el índice de actividad económica general nuestra, que es una especie de PBI de diciembre, dio Ajá. 4,6% más que diciembre del año 24, el 23, perdón. Y a su vez la cálculo de PYME dio 25% de aumento de las ventas comparado con los bajos niveles de enero del 2024. Ahora, lo del consumo en supermercado puede haber dado esa cifra, pero puede ser también un problema de ese sector. No sigo mucho la cifra de ellos, así que no te podría decir cuál es el problema, pero me llama la atención que no coincida con las otras tendencias. Nuestro PBI aumentando en diciembre
y en enero las ventas de minoristas aumentaron 25% en relación a enero del 2024. Sí, Esta reducción del 10% evidentemente llama la atención y hace poner una sombra sobre esa recuperación que nosotros le veníamos dando como prácticamente segura, pero que ahora ponemos en duda. Ah, mira vos, está bien. ¿Y vos crees que la baja de la inflación se va a sostener? O porque vos estás diciendo, bueno, vamos a pasar del 2,2 de enero al 1,9 de febrero. ¿Vos crees que esta desaceleración inflacionaria se sostiene en la medida que necesita el gobierno, que, digamos, teniendo en cuenta la disminución del crawling? ¿Vos ves esa posibilidad o no? ¿Vos crees, por el contrario, que le va a costar bajar la inflación más de lo que ya bajó? No, yo creo que va a bajar más. El hecho de que esté bajando a 1,9 para febrero daría la indicación de que va a seguir bajando. Marzo tenemos también el problema estacional de los colegios y varias otras cosas que también tienen su fluctuación estacional, pero también pensamos que va a ser un mes bajo. Estamos calculando para el año menos de 25% de inflación desde enero a diciembre, o sea que va a ser una inflación muy baja y estamos calculando un aumento del producto de 5% con respecto al 2024. O sea, vamos a crecer 5, lo que implica un aumento de la productividad del trabajador, porque se divide el PBI por la cantidad de gente que la hizo, y eso va a dar un aumento importante. Y a su vez, la inflación va a dar baja, o sea que también va a caer en la pobreza. Bueno, esas serían las combinaciones ideales para una votación de medio término donde se requiere ganar senadores y diputados. Claro, claro. Muy Lo que bien. calculamos nosotros. Sí, sí. Repetime qué inflación entonces estás viendo para todo este año, proyectando. Menos de 25%. Bueno, está bien. Sí, es bastante Bueno, baja. sí, sí, sí. Orlando, No es, sí. Muchas gracias por streamear aquí en Ahora Play, como siempre, y bueno, esperamos ahí no el libraco, sino el acceso en internet a los números de la Sí, economía claro. argentina de 1800 para Yo acá. me voy a ocupar Bueno, personalmente, así que lo vas a tener. qué Gracias. grande, qué grande.